Hola, en este video vamos a estar viendo simulacros parte 1. En simulacros parte 1 vamos a estar viendo dos tipos de simulacros tipo ICFES que se trabajarían para inglés. Tenemos el primer ejemplo, que es el simulacro de Eurotunnel. Entonces dice aquí en el ejemplo: responda las preguntas 24 a 30 de acuerdo con el siguiente texto. Lea el artículo y luego responda las preguntas. En las preguntas 24 a 30 marque A, B o C en su hoja de respuestas. Entonces hay que leer este texto y luego responder estas preguntas que ustedes ven aquí en el ejemplo. Pero lo que yo siempre recomiendo es que primero se lea la pregunta, luego se vaya el texto, ves que se encuentre la respuesta, vamos a la siguiente pregunta y volvemos al texto, que es una manera pues de aprovechar un poco más el tiempo y pues ir respondiendo de una vez antes de que se les vaya a olvidar cualquier información. Bueno, entonces dice la primera pregunta, que es nuestra pregunta ejemplo, dice: The Eurotunnel was built to. Entonces el Eurotúnel fue construido para A, viajar entre dos países, B, solucionar problemas económicos o C, recibir ayuda de los países. Vamos a ver qué nos dice el texto. Dice: The Eurotunnel, el Eurotúnel. En 1957 una compañía de ingeniería empezó a estudiar la posibilidad de unir a Gran Bretaña y a Francia a través de un túnel bajo el mar. Tendría dos trenes para pasajeros, también como un pequeño tren de servicio. En 1973 las ideas entraron en acción y el trabajo difícil empezó. Poco tiempo después ellos fueron detenidos porque no había suficiente dinero para completar el proyecto. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el texto? Que era para unir, ¿cierto?, a Gran Bretaña con Francia. Entonces en ningún momento nos está diciendo que era para solucionar problemas económicos, ni tampoco nos está diciendo que sea para recibir ayuda de los países. Entonces la respuesta correcta sería la A, para viajar entre dos países. Bueno, ¿y cuál sería nuestra siguiente pregunta? La 24. Ellos primero empezaron a construir el Eurotúnel en 1957 o en 1973 o en 1984. Entonces, aquí lo que nos dice el texto es que en 1957 la compañía de ingeniería empezó a estudiar la posibilidad de unir a Gran Bretaña y a Francia, y que en 1973 las ideas entraron en acción y el trabajo difícil empezó. Y en 1984 varias compañías mostraron sus ideas para volver a empezar el proyecto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta sería 1973, que es cuando dice que las ideas ya entraron en acción para poder iniciar pues con este trabajo de la construcción del Eurotúnel. Bueno, entonces la respuesta correcta sería la B, que sería 1973. Y así lo ideal es que ustedes vayan leyendo cada una de estas preguntas, vayan viendo cuáles son las opciones de respuesta y sigan leyendo el texto para que se sigan dando cuenta de qué se trata y dónde pueden encontrar la información. Y también tenemos otro tipo de simulacro, que es Elephant Riding in Phuket. ¿Sí? Entonces, en este texto dice: responda a las preguntas 26 a 35 de acuerdo con el siguiente texto. Lea el artículo y seleccione la palabra adecuada para cada espacio. En las preguntas 26 a 35 marque la letra correcta A, B, C o D en su hoja de respuestas. Entonces aquí tenemos el texto: Elephant Riding in Phuket. Entonces aquí nos va brindando el texto y también entre paréntesis nos está dando unos números, donde estos números van a tener unas opciones de respuesta que las encontramos acá. Miren, aquí tenemos el ejemplo 0, tenemos las opciones de respuesta A, B, C o D. Entonces nosotros tenemos que mirar cuál de estas es la palabra correcta para completar cada uno de los espacios. Entonces en el ejemplo 0, ¿cuál sería la respuesta correcta? La A, la B, la C o la D, según la palabra que tiene cada una de estas letras. En este caso, pues la respuesta correcta del ejemplo 0 sería la A, former, ya que in former time significa antiguamente, ¿cierto? Los elefantes salvajes caminaban alrededor de la isla Phuket. Entonces es como la que
nos ayuda, ¿cierto?, a comprender un poco más el texto y va acorde con el contexto del que se nos está hablando aquí en este texto tipo ICFES. Bueno, entonces lo ideal es seguir leyendo y cada vez que encontremos uno de estos numeritos, por ejemplo aquí el número 26, ves que hemos ido leyendo esta parte, pues vamos acá a ver cuáles son las opciones de respuesta. Entonces aquí nos dan las opciones de respuesta: broad, cost, build o change. Entonces podemos ir probando cuál de estas palabras encaja, por decirlo así, según lo que nos está diciendo acá el texto. Entonces dice, por ejemplo, antiguamente los elefantes salvajes caminaban alrededor de la isla Phuket, pero mientras ellos pasaban por minerales y plantaciones, ¿qué pasaba? Traía el ambiente natural o por ejemplo dice acá, causaba el ambiente natural o construía el ambiente natural o cambiaba el ambiente natural. Entonces yo pienso que lo ideal sería cambiaba el ambiente natural y los elefantes lentamente desaparecían, ¿sí? Entonces miren que aquí lo que hay que hacer es ir leyendo el texto y mirar cuál de las palabras que nos dan en las opciones de respuesta es la ideal para completar cada uno de estos espacios. Bueno, entonces los invito para que lean este tipo de textos e intenten resolverlos también, pues para que realicen esta práctica con textos tipo ICFES. Bueno, aquí también debajo de cada uno de los simulacros dejé el enlace de donde saqué esta información, también pues para que ustedes tengan conocimiento de qué parte se sacó esta información de internet y lo tengan en cuenta. Bueno, entonces espero que lo practiquen. Muchas gracias por su atención.